Muy bien, entonces el tema que vamos a compartir es el nuevo directorio de catequesis y vamos a ver un poquito de su origen, cómo surge, ¿no?, el tercer directorio de la catequesis. Cuando nosotros hablamos de directorio, estamos hablando de un documento, de un instrumento o medio que nos dan orientaciones, ¿no?, para poder servir en la acción pastoral catequética en nuestras parroquias, en nuestra arquidiócesis y también a nivel episcopal, o sea, es a nivel universal este directorio. Entonces se dice que después de analizar algunos temas de interés para el nuevo directorio, como la realidad juvenil, la cultural, digital, la catequesis y las personas con discapacidad y la piedad. Fíjense que son 12 borradores y han tomado en cuenta los desafíos que nosotros tenemos en nuestra arquidiócesis, la realidad juvenil. Si yo pregunto a ustedes cuántos grupos juveniles tienen activos, ¿tienen grupos activos, grupos juvenil de la pastoral juvenil? Muchas de las parroquias no tienen. La realidad de los jóvenes hoy en día es triste, digamos, es triste, ¿no? Si hablamos de la cultura digital, todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes tienen acceso, ¿no?, a la cultura digital. Y a través de la cultura digital nos estamos aculturando y no estamos preparados, ¿no?, especialmente los niños, para poder recibir ese tipo de información. Entonces, todo esto se ha tomado en cuenta justamente en este nuevo directorio, la catequesis y las personas con discapacidad. Es uno de nuestros grandes desafíos que hasta ahora, desde el sínodo de 1997 al 2000 en nuestra arquidiócesis, fue uno de los puntos y fue uno de los retos que tenemos, que lamentablemente de los 4, este es el único que nos falta, en el cual por lo menos en cada vicaría que tenga una referencia. La parroquia San Antonio, ahí tenemos catequesis para las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? En tal vicaría está la parroquia tanto, pero necesitamos formar catequistas. Hemos coordinado con la Universidad Católica porque ellos ofertan justamente la educación especial, pero hasta aún no se ha concretado, ¿no? Y la piedad, ¿no? Ahí hablamos ya de la caridad. La afirmación dice religiosidad popular, se fueron realizando más consultas y en la medida en que se iban haciendo las debidas correcciones hasta llegar al texto actual del nuevo directorio, se produjeron 12 borradores. Han sido 6 años, ¿no?, de trabajo para la elaboración del nuevo directorio para la catequesis, cuya última redacción fue aprobada por el Santo Padre. Ustedes saben, estábamos en plena pandemia, un 23 de marzo, ¿no es cierto?, del 2020. Y bueno, ¿no?, este nuevo directorio para la catequesis se encuentra en una dinámica de continuidad, ¿no?, con los 2 que lo han precedido. Sabemos el uno, en el año 1971, culminado por el Papa San Pablo VI, ¿no?, donde aprueban justamente el Directorio General de Catequesis en el Vaticano II. Y luego el otro en 1997, que surge el segundo Directorio General de Catequesis. Este segundo, justamente está organizado en 4 capítulos y ahí inició justamente este proceso catecumenal, porque nos habla de la catequesis e iniciación cristiana para niños, para jóvenes y adultos. Aquí estamos realizando la técnica, ¿no?, de la línea del tiempo. Concilio Vaticano II, ¿no?, desde 1962 y 1965, en la cual ha dado pautas, ¿no?, en las orientaciones para este nuevo directorio. Luego el primer directorio, que fue en 1971, el segundo directorio, el año 1997, hasta llegar a nuestro nuevo directorio de catequesis. Fíjense, hermanos catequistas, los documentos que se han utilizado para elaborarlos. Ha ayudado bastante justamente los sínodos de los obispos y gracias al sínodo ha brotado la exhortación apostólica ahí en el año 1975,
Luego vino el segundo sínodo de los obispos de la catequesis, 1977, que ha surgido también el Catechismus Tradentum, ¿no? En 1979. Y luego la exhortación apostólica. Y todos estos documentos han ayudado y se han tomado en cuenta algunas orientaciones para poder elaborar el nuevo directorio de catequesis. ¿A cabeza de quién? Obviamente, Rino Fischelli, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que actualmente tiene el cargo de discaterio para las iglesias orientales en el Vaticano. Él es el que ha formado el equipo de sacerdotes y han aportado las conferencias y también las comisiones de cada diócesis para poder elaborar este nuevo directorio, que está en base a nuestra realidad, ¿no? Este directorio está compuesto por 3 partes. Vamos a ir viéndolo de manera general y cada parte está compuesto por 4 capítulos. Vemos que la primera parte nos va a hablar de la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Vamos a leer, me van a ayudar a leer, por favor, cada uno una lámina y luego vamos a explicar, ¿ya? Capítulo 1, la revelación y su transmisión. Capítulo 2, la identidad de la catequesis. Capítulo 3, el catequista. Capítulo 4, la formación de los catequistas. Muy bien, esa es la primera parte. La segunda parte, Ludi, por favor. El proceso de... Segunda parte. Capítulo 5, la pedagogía de la fe. Capítulo 6, el catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo 7, la metodología de la catequesis. Capítulo 8, la catequesis en la vida de las personas. Fíjense que la primera parte nos habla del anuncio, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Y esta segunda parte ya nos habla del proceso de la catequesis, ¿no? Ya de nuestra acción catequética. Tercera parte. Tercera parte. Capítulo 9, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Capítulo 10, la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Capítulo 11, la catequesis al servicio de la invitación de la fe. Y capítulo 12, los organismos al servicio de la catequesis. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar también una visión general de este capítulo 1 que titula La revelación y su transmisión de la fe, ¿no? ¿Sí podemos continuar? La revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. Jesús inaugura y anuncia el reino de Dios para cada persona. Él, con su vida, es la manifestación plena de la misericordia de Dios. Jesús anuncia el Evangelio de la salvación. Hoy la Iglesia es invitada a realizarse en salida, viviendo en un estado permanente de misión, donde cada bautizado se descubra como discípulo misionero, comprometido en esta tarea. Fíjense aquí, hermanos catequistas, nuestra misión también nosotros, ¿no? Con nuestros catequizando, ¿no? Jesús, prácticamente con su vida, es la manifestación de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces nosotros eso es lo que tenemos que manifestar con nuestros catequizando, dar a conocer a Dios, dar a conocer su misericordia del Señor, ¿no? Y también nos pide una catequesis en salida, lo que hablamos en el anterior módulo con el hermano Marcos. Y no nos pide una misión en salida solamente el mes de octubre, digamos, ¿no? Sino que esta misión debe de ser permanente. La catequesis al servicio de la nueva evangelización. Una catequesis en el signo de la misericordia. Una catequesis en salida misionera. Una catequesis como laboratorio de diálogo. Aquí hay algo importante, hermanos catequistas. Una catequesis como laboratorio de diálogo. Nosotros aplicamos eso con nuestro catequizando, sean adultos, sean niños, jóvenes, hablar un poco de nuestro contexto, de nuestra realidad. Lo estamos haciendo.
Yo que he observado en algunos hermanos catequistas, a veces le presentamos, y hablo a los niños que se van formando, le presentamos a un Dios que está arriba, que es bueno, que si tú le sigues a Él todo te va a ir bien, que es felicidad, pero debemos de hablarle no solo a ese lado, sino que tenemos que hablarle del otro lado. Porque no es que Dios nos va a quitar nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestras necesidades. Dios nos va a dar la fortaleza para poder solucionar, para poder superar. Justamente me llamaba la atención la hermana que decía esto, uno de sus hijos creo que era, y lo mismo me pasa a mí. Y me imagino si ustedes también se relacionarán, las que son mamás, papás, ¿no? Pero mamá, vos estás hablando esas palabrotas, vos la que vas a misa, no soy santa, soy pecadora también y lucho cada día para perfeccionarme. Aquí, hijito, no tenemos la plenitud entera, ¿no? La plenitud de gozo y alegría va a estar con Dios cuando Dios nos llame y retornemos al cielo. Esa realidad hay que enseñarla a los niños porque nuestros hijos se rebelan a una edad. Se rebelan a una edad de 13, 14 años y dicen, ¿y vos que vas a misa? Pues, ¿y por qué pues te pasan estos problemas? O sea, vos que vas a misa, digamos, ¿por qué tenés sufrir? ¿Y por qué así te tocó, qué sé yo, no? Papá, o te pasa tal cosa. Y ellos nos cuestionan, porque lo estamos formando desde niño que estar con Dios, que todo tiene que ser perfecto. Y no es así. Por eso yo le decía que en el laboratorio de diálogo tenemos que ver la realidad y no inculcarle solo ese lado. No quiere decir que si yo sigo a Dios yo voy a ser feliz, nunca voy a tener problemas, no. Y el niño, especialmente el niño, es una personita que lo que tú le dices, eso es. El catequista tiene bastante credibilidad frente a los niños. Entonces, como catequista de niños, nosotros debemos de instruirlos y orientarlos, ¿no? Y también otro punto importante en el laboratorio de diálogo que hemos ido viendo, presenciando en los diferentes facilitadores es que nosotros, cuando vemos que, en mi caso mío, que he visto en mi comunidad, que la mamá se escapó con otro varón y lo deja a su niña, adolescente, entonces yo tengo que tratar de sanar a esa niña, de no tenerle rabia a su mamá, que es su mamá que ha cometido un error, pero que ore por su mamá, que no se rebele. Para eso estamos los catequistas, no para decirle, olvídate de tu madre, hizo tal cosa, o criticar. Ahí también va el signo de la misericordia, no juzgar. Entonces, lo tenemos en teoría, pero ponerlo en práctica ya es otra cosa. Y yo los invito, hermanos catequistas, que debemos de poner en práctica, ¿no?, lo que nos dice nuestro directorio, ¿no? Y para reflexionar, ¿qué es lo más significativo de la revelación de Dios a la humanidad que hoy es importante resaltar en la catequesis? Obviamente que Él se ha manifestado a través de su Hijo que ha dado la vida, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo contribuye la catequesis al trabajo evangelizador de la Iglesia? ¿Por qué? Voy a ponerle puntos extras yo ahí. Claro que sí, muchas gracias, hermano. Vamos a continuar el capítulo 2, la identidad de la catequesis. Toda catequesis debe ser querigmática, un anuncio gozoso de la belleza de la fe, que permita que cada persona descubra que vale la pena creer. En cada momento de la catequesis debe resonar con fuerza el anuncio más importante: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. La Iglesia ha de saber proponer el querigma a todos y hacerse compañera de todos, para que cada uno se descubra amado
y salvado. Muy bien, fíjese que con el padre Paco nosotros hemos visto lo que es el querisma, ¿no? El anuncio de la buena nueva, ¿no? Fíjense ahí, hermanos catequistas, ¿no? Nos dice que debemos de anunciar a todos. Y el directorio especifica, dice, niños, jóvenes, adultos, dice, discapacitados, la cárcel, los enfermos. Y uno mientras que va leyendo, va meditando, en la cárcel hay catequesis. ¿Dónde? A ver, Virginia. Sí, pero la pastoral carcelaria que estaba ante el padre Mario solo celebra la misa el domingo. Y yo que sepa que hasta el bautismo, catequista. ¿Tiene? No, hablo de catequesis. ¿Por qué les digo que tenemos que anunciar? ¿Por qué le digo que nos tiene que anunciar? Tenemos que anunciar a todos. Y fíjense, hermanos catequistas, que también hubo un descuido de nosotros. ¿A quién le pertenece, por ejemplo, en la Vicaría San Pedro, la cárcel de Palmasola? ¿Hay ahorita alguien de la Vicaría San Pedro que está cerca de allá? ¿Catequistas que van a la cárcel? No hay. Fíjense que ahí hay niños, hay jóvenes que crecen sin los sacramentos de iniciación cristiana. Y nos hace un llamado rotundo nuestro directorio que debemos de preocuparnos, ¿no es cierto?, por el anuncio de la buena nueva, por estos hermanos, en los enfermos también, por los discapacitados, por los ancianos, vamos a ver más adelante, ¿no? Como jóvenes, por decir que se presentan para la confirmación. Me ha presentado un caso de que tengo una jovencita que se inscribió, pero ella no había sabido que era mi inscribió. Yo no sabía, yo estaba avanzando el tema y me acerco y le pregunto, ¿por qué no avanza? Claro. Y ella me dice, no sé. Ahí. O sea que no estudió prácticamente, no estudia la niña. Tiene padres, preguntar un poquito de su contexto, su realidad, con quién vive. Y ahora ella continúa, pero yo estoy alfabetizándola. Actualmente ella leyó el material de iniciación escolar, empezando por puntitos, palitos y todo eso con ella. Y la verdad que ella está muy motivada y lo que me llena de alegría es saber que con esa no es discapacidad. No es discapacidad, ¿no es cierto? No es discapacidad. No, o sea, podemos decir una dejadez de la mamá, digamos. Exactamente. Hay, digamos, lugares donde ellos pueden ir, ¿no? Estudiar, pero la verdad que yo me quedé. Más adelante vamos a ver, justamente nos habla de una catequesis inclusiva. Y nos falta tener catequistas en ese tipo de formación, ¿no? Pero qué bonito, porque como el Espíritu Santo está presente, hermana, está presente en usted para que se pueda preocupar y poder alfabetizarla a ella, ¿no? ¿No? Ahí está. Ahí está. Hay cortito, hay ¿Cuál? para que vaya. Sí, estamos en eso, para ayudar en la educación. Sí, se puede dar orientaciones para que pueda ir a alguna institución, si conoce un poquito el contexto, poder ayudar, ¿no? Y es nuestra misión que Dios nos los pone a nosotros, ¿no? Y a lo que veo es que algunos ya buscan otros lugares para que ella aprenda, pero no la puedo decir, no podría seguir la catequesis. no, claro que sí. No depende qué catequesis. Ella lo vive. De jóvenes. Ella está atenta y no falta clase. Claro, me imagino que le falta la comunión, le falta la confesión, todo, pues le falta, ¿no? Corremos el riesgo de después los catequizando piensen que nuestra función es la del docente. Y empiecen a confundir o malinterpretar es catequista o profesor.
porque la función del profesor es lo de la alfabetización, es muy distinto a lo que Claro que sí. ahora que si a esa niña se le ha orientado y uno le ayuda en este tema de la inclusión, de ayudarle en las tareas, ayudarle o hacerle hacer las tareas, es distinto, digamos, ¿no? Pero mi función de alfabetizador no puede ir casada a la de catequista. Claro que sí. Por el tema de... Pero ella está haciendo un trabajo que está Claro. ahí, no le puede rechazar por ningún motivo, no le orientar. No, claro. Ella ha tocado un punto, y ustedes saben lo que son catequistas de niños, que hay niños también que tienen problemas de aprendizaje, problemas de omisión, lectoescritura, y por eso me agrada ahí en Sagrada Familia, ¿no es cierto, Erin? Hay un departamento pedagógico y hay una persona encargada de nivelación, y los niños van ahí. Fíjense que cómo nosotros podemos brindar ese espacio en nuestras parroquias, ¿no? Sagrada Familia, ¿desde cuándo lo tiene, Erin? ¿Eso desde qué año? El equipo pedagógico igual aquí en la Fátima, ¿no? ¿Ya unos 10 años? Sí, debe ser. Bien. Pero de todas maneras, qué bonito es brindarle ese espacio y hacer una catequesis inclusiva. Seguimos, hermanos, porque no vamos a faltar. ¿Seguimos leyendo, hermana? El anuncio del Evangelio no puede dejar de tocar e iluminar a todo el hombre en su integridad, corazón, mente, sentidos, y a todos los hombres, comprendidos en la singularidad de su propia vida y en las peculiaridades de los ambientes en los que viven la familia. La catequesis tiene la tarea de llevar a cabo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Este dinamismo hoy solo puede darse en estrecha relación con las otras dimensiones de la vida de fe, la experiencia litúrgica, la vida eclesial, el servicio a los hermanos más pobres. Muy bien, es lo que decíamos, ¿no es cierto? El querigma, el anuncio tiene que ir a todas las personas y tiene que tocar el corazón de cada cristiano para que pueda conocer al Señor, ¿no? Es una de nuestras tareas que tenemos como catequistas. ¿Seguimos? La catequesis en clave querigmática tiene su inspiración en el proceso catecumenal. Concilio Vaticano II. Esta antigua práctica eclesial, que era ofrecida a los no bautizados, ahora se propone como paradigma a los ya bautizados. Pre-catecumenado, catecumenado, purificación e iluminación, mistagogía. Muy bien, lo que le decía al inicio, ¿no? El origen de este nuevo directorio de catequesis, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II, en el siglo más o menos XVI, también está compuesto por cuatro partes, y dentro de él, ¿no? Dice, es una inspiración que hoy en día el nuevo directorio, ¿no es cierto?, nos presente este catecumenado, que es la escuela de formación para la vida cristiana. No así para la formación de recibir solamente el sacramento, sino que tenemos que formarlo para la vida cristiana. Y obviamente este es el proceso de precatecumenado, ¿no? La persona que desconoce a Dios y que tenemos que dar inicio ya, ¿no?, al anuncio. Luego viene el catecumenado, cuando se está formando para recibir algún sacramento, la purificación e iluminación cuando ya lo recibe, y luego viene la mistagogía, ese acompañamiento permanente que debemos de tener con nuestros catecúmenos, ¿no? Y obviamente que el directorio lo detalla, pues, ¿no? La inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo y dinamismo formativo.
Los elementos principales del catecumenado, que deben actualizarse con valor y creatividad en nuestra catequesis son: A. Carácter pascual. Todo se orienta hacia el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ayudando a interpretar la propia vida del catequizando como pasos pascuales. B. Carácter iniciático. La catequesis introduce en el misterio de Cristo y de la Iglesia, favoreciendo que cada persona en la comunidad dé su respuesta a Dios que lo ha buscado. C. Carácter litúrgico, ritual y simbólico. El uso de símbolos elocuentes y una renovada valoración de los signos litúrgicos ayuda a que los sentidos y los afectos se sientan integrados en la experiencia de la fe. Muy bien, fíjense entonces que no, o sea, no vamos a seguir exactamente este proceso catecumenal, pero sí debemos asumir su estilo de dinamismo, de formación, que nosotros podamos realmente brindar en cada etapa del ser humano, ¿no?, la transmisión de la fe. La inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo y dinamismo formativo. E. Carácter de conversión permanente y de testimonio. La catequesis educa para descubrirse pecador perdonado en un proceso que dura toda la vida y que favorece un nuevo estilo de vida en las personas. F. Carácter progresivo de la experiencia formativa. La catequesis es gradual y progresiva, respondiendo a la misma biografía de la persona, que crece y madura con el tiempo. Vamos a hacer la pregunta aquí, vamos a responder. ¿Estamos alcanzando, dice, la finalidad de la catequesis en nuestra parroquia? ¿Qué nos falta? ¿Qué obstáculos encontramos? ¿Y cómo podemos superarla? ¿Estamos tratando de poner en práctica lo que es este proceso catecumenal? Muy bien, muchas gracias. No, pero yo veo que aún nos falta bastante. Creo que estamos empezando este proceso catecumenal, ¿no? A nivel Bolivia todavía no hay cambio todavía así, ¿no? Y todo esto es un proceso, pero sí, vamos caminando, a cuando sea paso lento, pero ahí vamos, ¿no? Capítulo 3, el catequista, la identidad y la vocación del catequista. La identidad y la vocación del catequista. Por el bautismo y la confirmación, los cristianos nos incorporamos a Cristo y participamos en su oficio sacerdotal, profético y real, y nos convertimos en testigos del anuncio del Evangelio. Algunos pueden ser llamados a cooperar con el obispo y los sacerdotes en el ejercicio del ministerio de la palabra, entre ellos el ministerio de la catequesis. Fíjense que todos los bautizados, todos los confirmados estamos llamados a ser testigos del anuncio del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que compartir con nuestros catequizandos. No solo los catequistas, no solo los de liturgia, los de infancia, sino que tenemos que llegar a todos, como decía el capítulo 1, ¿no es cierto? La transmisión de la fe a todos. Y lamentablemente nos hace falta una misión en salida, hablarle al vecino, al otro hermano, al enfermo, al adulto, etcétera, etcétera. Nos hace falta hacer misión, nos hace falta llegar a todos los bautizados, ¿no? Y algo importante también que resalto aquí es que el ministerio de la catequesis es la responsabilidad de la comunidad, de la iglesia. Todos somos corresponsables de este proceso de evangelización en la catequesis. Seguimos. La identidad y la vocación del catequista.
El catequista pertenece a la comunidad cristiana y es una expresión de la misma. Es un cristiano que recibe un llamado de Dios para estar al servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana, siendo guiado y fortalecido por el Espíritu Santo, participando de la misión de Jesús, que conduce a sus discípulos a la relación filial con el Padre. Fíjense, hermanos catequistas, nuestra identidad y vocación, ¿no? Que hemos pasado también la espiritualidad con el Padre Paco y veremos también este punto con la hermana Heidi en el ministerio laical. Pero fíjense que ahí, hermanos, nosotros tenemos esa misión de conducir a nuestros catequizandos a la relación filial con Dios. Yo me cuestiono, voy ya 7 meses con mis jóvenes y aún le veo el carisma cuando van a la misa, como que obligados, que algunos no cantan, ¿no? ¿Qué signo ven ustedes, qué expresión ven en su catequizando? Y me duele cuando toca la comunión y ver que solo el 30% comulga. Y yo me cuestiono porque fíjense que es nuestra misión como catequista. Yo debo de ser fiel a Dios y poder compartir mi testimonio con ellos y que ellos también sean fiel a Dios. Y lo digo esto porque soy catequista igual que ustedes y esa es nuestra realidad y nos cuesta hoy en día acercar a los jóvenes, nos cuesta. Igual, los papás, ¿por qué nos obligan a ir a la misa? Hay de todo, ¿no? Y aquí tenemos las características, ¿no? Testigo de la fe, custodio de la memoria de Dios. Somos custodios de pasar de generación en generación, ¿no? El evangelio, la buena nueva, de acompañar. Maestro mistagogo, y somos acompañantes y somos educadores. Nuestros 3 pilares realmente que nos dice el directorio, ¿no? Que debemos de ser, ¿no? Como catequistas. ¿Qué más? Seguimos leyendo, por favor. Los laicos catequistas. Los laicos que dan testimonio del Evangelio en diferentes contextos. La vocación al ministerio de la catequesis surge del sacramento del bautismo y se fortalece con la confirmación, sacramentos por los cuales el laico participa en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Los catequistas somos laicos, ¿no? Somos bautizados, ¿no es cierto? Somos laicos y nos piden que seamos testimonio del Evangelio. Y fíjense que nosotros como laicos tenemos ese oficio. ¿Qué pasa cuando somos bautizados? ¿Somos sacerdotes? ¿Qué más somos? Reyes. ¿Qué más somos? Profetas, ¿no es cierto? Y tenemos que compartir ese testimonio con los padres, con los padrinos, abuelos, mujeres. Y ellos también, obviamente, cada uno, el directorio nombra sus funciones que tienen cada uno, ¿no? Como padre, ¿qué tenemos que hacer? Como padrino, ¿cuál es nuestra misión? Como abuelo y como mujeres. Nos halagan mucho en el directorio como mujeres la tarea de llegar desde nuestro hogar y en nuestra comunidad, ¿no? Con el mensaje evangélico. Vamos a ir con una sola pregunta, a ver quién quiere compartir. Dice, realiza un perfil del catequista según la propuesta del directorio para la catequesis, estableciendo las características esenciales de este misterio. Vamos a ver con esta fila de acá, solamente una característica, a ver, del perfil del catequista. Testimonio, ¿eh? Hace ratingo dijimos 3, ¿no es cierto? ¿Qué? Auténticos, misioneros, acompañante, mistagogo, ¿qué más? Educador. Muy bien, vamos a ir pasándonos, hermanos. Vamos a ir pasándonos. Vamos con la cuarta. Perdón. Vamos con la cuarta, 4 capítulos. Vamos viendo porque mañana poco hablo yo y hablan ustedes de cada uno. La formación del catequista.
Seguimos. Naturaleza y finalidad de la formación de los catequistas. La formación es un proceso permanente que, bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de la comunidad cristiana, ayuda al bautizado a tomar forma, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de hijo de Dios, en una relación de profunda comunión con los demás. Tiene como finalidad concientizar a los catequistas de ser verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización, y sobre este fundamento, capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. Bien, creo que está claro, ¿no? La formación, ahí se refiere a la formación del catequista. Y nuestra formación dice que tiene que ser permanente. El hecho de estar aquí, cada uno de nosotros, ya es un signo importante que estamos dando el tiempo para poder formarnos. Así que el catequista tiene que formarse permanentemente y tiene que ser activo en la evangelización. Seguimos. Criterios para la formación. Fíjense que ya hablamos un poquito del laboratorio y del diálogo del catequista. Desarrollar un estilo de acompañamiento. ¿Cómo acompañamos a nuestros catequizando nosotros? Durante el proceso y luego cuando reciben el sacramento. Las dimensiones, lo vamos a pasar rápido del catequista, ustedes conocemos, ya son 3, ¿no? ¿Cuáles son? El ser y el hacer. Ya vamos a ir pasando rápido. ¿Qué iniciativas concretas estamos asumiendo en nuestra parroquia para nuestra formación de catequistas? ¿Qué resultados esperamos? ¿O de qué manera estamos dando importancia a la dimensión del ser catequista y aquella de saber ser con, que se refiere al hacer, ¿no? ¿Alguien que quiera responder? ¿Una persona? Ya estaban dando ustedes ya algunas pautas, ¿no es cierto? Algunas iniciativas, ¿no?, que estamos aplicando en nuestra parroquia, ¿no? Por ahí decían ustedes seguridad, confianza, laboratorio de diálogo, entrevistas, ¿no? Yo las entrevistas también las hago, pero las hago después de 4 meses. ¿Cómo están? ¿Cómo está el proceso de catequesis? ¿Cómo está la familia? Y si se dan cuenta, antes de la pandemia una realidad, después de la pandemia otra realidad. Ya estamos hace 3 años viendo los frutos del uso de los medios digitales y los resultados son desagradables. No vamos a terminar de nombrarlos, ¿no? Y justamente mientras que se hablaba ayer de la familia, en un curso que estábamos con un psicólogo justamente, qué difícil es ahora poder orientar al niño de 7 años. Vos podías decirle de dónde vienen los hijos, o podías mostrarles en primaria los dibujitos, pues no, cómo se hacen los hijos, pero hoy lo ven crudo a través del celular. Lamentablemente cuando el papá dejaba para las clases virtuales, mi papá no controlaba, se iba y los niños tenían acceso ya a esa realidad. Y todo esto ha ido cambiando de una manera inconsciente la mentalidad. Es por eso que hoy tenemos hasta niñas y adolescentes embarazadas y tenemos muchos problemas de acoso, ¿no? Entonces, realmente tenemos bastantes retos en nuestra catequesis. Capítulo 5, la pedagogía de la catequesis. ¿Alguien que lo pueda leer? La pedagogía divina en la historia de la salvación. La pedagogía de la fe en la Iglesia. Criterios para el anuncio del mensaje evangélico. Criterio histórico salvífico. Criterio de la primacía, de la gracia y de la belleza. Criterio de la eclesialidad. La pedagogía de la catequesis.
En el camino de la catequesis, el principio evangelizar educando y educar evangelizando recuerda, entre otras cosas, que la obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas y acompañándolas, proponer el Evangelio como la fuerza transformadora de toda la existencia, a la cual dará pleno sentido. Es muy bonito poder meditar el capítulo 5 porque nos ayuda bastante a nosotros en nuestra pedagogía, especialmente hacer uso de la pedagogía de Jesús, ¿no? Y obviamente la pedagogía, ¿no?, de la historia de la salvación, ¿ya? Vamos a pasarnos rápidamente a la pregunta: ¿cuál es el estilo de la enseñanza de Jesús que debe inspirar nuestra catequesis? ¿Ya? ¿Alguien más? Las parábolas, acompañamiento, el contexto, la realidad de los... Sí, Jesús, con toda autoridad que tenía, transmitía confianza y respetaba la cultura que tenía, ¿no? Y llegaba, ¿no?, con el Evangelio. 6. Es fruto del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia consideró oportuno ofrecer una exposición orgánica de la fe de carácter universal como instrumento de comunión eclesial y también un punto de referencia para la catequesis. Se publicó en 1992, en primer lugar, para los pastores y los fieles, al interior de la Iglesia. Su propósito es establecer una norma segura para la enseñanza de la fe. No abarca todos los contextos culturales específicos, pero es para todos. Se divide en 4 partes siguiendo las dimensiones fundamentales de la vida cristiana: la profesión de fe, el símbolo, la liturgia, los sacramentos de la fe, la vida del discipulado, los mandamientos, la oración cristiana, Padre Nuestro. No abarca todos los temas, pero en su profundización de los temas de fe y moral. Muy bien, lo podemos ir meditando nosotros eso cuando leamos el directorio, basado en 4 partes importantes, y es sacado justamente del Concilio Vaticano II, ¿no?, que también tiene 4 partes, este documento, que también se lo vamos a dar para que lo puedan leer, ¿ya? Vamos a pasarnos rápidamente al capítulo 7, la metodología de la catequesis. Relación contenido-método. El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. Esto tiene implicaciones para la metodología de la catequesis, que debe referirse a la palabra de Dios y al mismo tiempo asumir la experiencia humana de las personas. La experiencia humana es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad como en su proceso, así como en su contenido y método, porque no es solo el lugar en el que resuena la palabra de Dios, sino también el espacio en el que Dios habla. La experiencia de las personas debe abordarse desde una actitud de amor, acogida y respeto, a ejemplo de nuestro Señor, ya que es Él quien, en su anuncio del reino, busca, encuentra y acoge a las personas. Muy bien. En este nuevo directorio, algunos que cuando se renovó la escuela en el módulo del método de la experiencia, nos dice que debemos de tener una pluralidad de métodos en nuestra catequesis según nuestro contexto, ¿no? Incluso hasta puede variar de grupo, ¿no? Pero a nivel Bolivia, para caminar unidos, ¿no?, se utiliza un método que es el método de la experiencia, obviamente basado en el directorio. Si ustedes pueden fijarse acá, la experiencia de las personas debe de abordarse desde una actitud de amor, acogida y respeto. El método de la experiencia hoy en día utilizamos en Bolivia.
más de 20 años hemos utilizado el método de revisión de vida, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen: ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Hoy en día el método que se utiliza en el método experiencial, que están los textos de la conferencia episcopal, es parecido pero no es igual, ¿no? Entonces, ¿en qué punto varía? Punto 1, en el ver, nuestros textos se llaman mirar la vida, ¿no? Segundo paso, en el juzgar, nuestros textos se llaman la mirada de Dios. En el iluminar, en ese punto del iluminar, ¿no? En el punto más importante del encuentro con Jesús, con su palabra, en ese momento, fíjense que el método de la experiencia utiliza lo que es la doctrina cristiana, el magisterio de la iglesia. Tocan documentos importantes, normativas, que fortalece ese mensaje que hemos leído nosotros en la Biblia, en la cita bíblica. Y aparte tiene lo que es la historia de un santo. Ese mensaje que hemos descubierto, obviamente, en la palabra de Dios, vemos en el santo que lo ha vivido en esta tierra transitoria, lo ha vivido, lo ha experimentado, ¿no? Y ha llegado a la santidad porque ha obedecido la palabra. Aparte de eso viene el cuarto paso. ¿Estamos en el cuarto paso? No. Primero es mirar la vida. Segundo, mirada de Dios. Tercero, mensaje y doctrina. Y el cuarto mensaje del método experiencial justamente es la profundización de la experiencia. Este mensaje que yo estoy recibiendo en este encuentro, en el tema de Eucaristía, ¿cómo lo vivencio yo con mis catequizando? Entonces tiene que estar ahí la experiencia de vivenciar el mensaje. Esa es la diferencia. Fíjense, son 2 pasos la diferencia que hay entre el método de revisión de vida y el método de la experiencia. Justamente que le preguntaba yo al doctor Genaro en un encuentro que tuvimos en Beni, ¿cuál es la diferencia? Se relaciona, pero esos 2 puntos son la diferencia. Magisterio de la iglesia y profundización de la experiencia. Y el último paso es el momento del actuar, del compromiso, de evaluar y celebrar. Entonces nosotros en Bolivia estamos obedeciendo justamente a nuestro directorio, ¿no? En este tercer directorio, que tiene que basarse en el método de la experiencia, ¿no? Por eso es que yo he tenido la vivencia de trabajar, bueno, de servir en este caso, de tener encuentros que duran 1 hora, de tener encuentros que duran 2 horas, de tener encuentros que duran 1 hora y media. Desde mi experiencia, en estos últimos 10 años, porque creo que ya va 10 años el método de la experiencia, ¿no, padre? Más o menos unos 10 años. Lo ideal, 1 hora y media. 1 hora para poder aplicar el método de la experiencia no nos da. Obviamente cuando el tema es largo lo puedo hacer en 2 encuentros, porque obviamente no hay un tiempo determinado, ¿no? Pero para terminar un tema normal no nos da, pero 1 hora y media para poder aplicar esto de lo que es tan importante, la profundización de la experiencia. Si yo estoy en el tema de la oración, 5 minutos que yo me vaya a la oración al Santísimo y les enseñe a orar y que oremos, ya es una experiencia que tiene el catequizando. Pero en 1 hora transmitimos conocimiento y no da para compartir experiencia. Yo por eso les recomiendo tratar de que sea 1 hora y media. 2 horas no, porque tenemos 10 minutos de receso, retornan y otra vez empezar de cero. Ya salió el Espíritu Santo y tengo que volver a incluirlo. Entonces, eso es importante conocer, hermanos, el método de la experiencia, ¿ya? Lo digo porque hay algunos que no lo han podido llevar y que recién se ha implementado en la escuela hace unos, yo creo que 6 años, recién. ¿Cuál es el método que utilizan en el encuentro de catequesis? ¿Utilizan todos el método de la experiencia? ¿Están utilizando los textos de la conferencia? Ya, muy bien. ¿Quién? De todas maneras, hermanos catequistas, una de nuestras cualidades, también de nuestro perfil, es la obediencia, es la humildad. Nosotros hemos estado con la escuela, creo que 6 años, pasando el método de revisión de vida. Hemos hecho planificaciones de método de revisión de vida, porque estaban esos textos, ¿no? Cuando ya padre nos invitó a
al encuentro nacional, yo me encuentro con este nuevo método, el método de la experiencia, y digo, pucha, Cheto, no estamos llevando, le digo al doctor Genaro, no estamos llevando esto allá en la arquidiócesis, pero que cómo que no están llevando, pero hemos cambiado. Y se hizo unos cursos a nivel nacional virtual, ¿no? De renovación del nuevo paradigma de la catequesis. ¿Y qué teníamos que hacer? Hermanos, sentarnos, estudiar, meditar. El Padre Paco lo ha presentado en muchas oportunidades y ser obedientes, ¿no? Y además esto ha sido aceptado por todos los obispos. Hablamos de la conferencia episcopal en un encuentro de todos los obispos. En una asamblea como la que ahora se fue inaugurada, ha presentado la sesión catequesis y ha sido aceptada, ha sido aplaudida. Y desde aquel entonces, hace 6 años atrás, llevamos lo que es el método de la experiencia, mostramos la estructura de los textos de la conferencia y eso es lo que se lleva, ¿no? Y yo creo que ante todo, hermanos catequistas, debemos de ser obedientes. Vamos a pasar al capítulo 8, por favor. Por ello, busca ofrecer caminos de catequesis que se diversifiquen en función de las diferentes necesidades, edad de los sujetos y estados de vida. Catequesis y familia. La familia es una comunidad de amor y vida, mediante la cual toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. Familia de familias. Ámbitos de la catequesis familiar. La catequesis en la familia y con la familia, la comunidad. En su compromiso evangelizador y catequístico dirigido al interno de las familias, realiza caminos de fe que les ayudan a tener una clara conciencia de su identidad y misión. Ahí está, una de nuestras misiones como catequista es evangelizar a la familia, no solamente a la edad de 9 y a la edad de 14. Los desafíos son grandes que tenemos. Aquí nos dan algunas pautas. ¿Alguien que quiera leer? Indicaciones pastorales. A. La catequesis de jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio. Hay que dar prioridad junto con un renovado anuncio del querigma. Las catequesis de las parejas jóvenes son las catequesis ofrecidas en forma mistagógica a los recién casados después del matrimonio, para llevarlos a descubrir en lo que se han convertido gracias al sacramento celebrado. La catequesis de los padres que piden el bautismo para sus hijos, saber acoger, escuchar y comprender las motivaciones de la petición de los padres para preparar un camino adecuado y despertar la gracia del don de la fe que han recibido. Es bueno que también los padrinos participen. También habla de los padrinos, pero miren las indicaciones pastorales que parecen líneas de acción. No hay, creo que está la hermana responsable de la pastoral de la familia, grupos de jóvenes que están aspirando al sacramento del matrimonio, tener una formación. Y después, fíjense ustedes, aquí en el inciso B, ya para los que asumen ese compromiso que me quiero casar, como una segunda etapa, ¿no? De formación. Y luego ya, cuando los papás obviamente llevan al niño o al bebé para que pueda recibir el sacramento del bautismo, tenemos que recibirlo, escucharlo, acogerlo para que ellos puedan quedarse, ¿no? Y siguen las indicaciones ahí. La catequesis de los padres cuyos hijos corren el camino de la iniciación cristiana, dice, ¿no? La catequesis intergeneracional está propuesta, mejora el intercambio de la experiencia de la fe entre generaciones, inspirándose, dice, en las primeras comunidades cristianas, siguiendo el año litúrgico. ¿Vivenciamos el año litúrgico? Sí. Mentira, ¿quién vivencia? A ver, ¿vivenciamos el año litúrgico? Sí. ¿O estamos en el año escolar? No. ¿Ya no lo largan en diciembre? No. ¿No lo largan en enero? No. A ver, por eso estoy preguntando. Hemos eliminado el colegio. Han eliminado el calendario escolar. Muy bien, ese es uno de los desafíos. Vivir el año litúrgico. ¿Sí? ¿Ya? Catequesis con niños y con jóvenes. Estos son los espacios que debemos de brindar en nuestras comunidades y que nos falta. Infancia de edad preescolar. A los niños de 6, entre 10 años, antes de recibir el sacramento de la catequesis y nación cristiana de niños, antes de recibir,
Hay que recibirlo. ¿Qué hacemos entre el 6 y 10? ¿Están en infancia? ¿Qué otro grupo hay? ¿Dónde está el catequista que convoca? Catequesis en la realidad juvenil. ¿Dónde están los jóvenes entre 14, 13, 12? Catequesis de los preadolescentes. Esos son los espacios que debemos de brindar. Catequesis con jóvenes, catequesis con adultos, catequesis con ancianos, catequesis con discapacidad, catequesis con migrantes, catequesis que le decía, ¿no?, con los encarcelados, catequesis con personas marginadas. Miren ese gran reto y ese gran desafío, esa tarea que tenemos los catequistas de brindar en nuestras comunidades, o por lo menos hacer referencia. Vicaría Virgen de Cotoca en la parroquia Reina de la Paz, ahí hay para los marginados, para los inmigrantes, etcétera, etcétera. Hermanos, tenemos que trabajar, somos corresponsables, ¿ya? Y bueno, vamos a la comunidad cristiana, el capítulo 9, nos habla de la iglesia, cuál es su función, de todos nosotros los bautizados. Vamos a ir pasando rápido, hermanos, ¿ya? Y ahí en el capítulo 10 tenemos los escenarios culturales. Miren los escenarios. En el contexto urbano tenemos una realidad diferente al contexto rural, ¿no es cierto? Y tenemos que mirar cada realidad. No, es por eso que no se da la misma modalidad de formación, ¿no? Porque son diferentes. La cultura digital, que nos va a hablar nuestro hermano Antonio la siguiente semana, lo estamos preparando en ese ámbito a los catequizando. Nos falta, pero nos falta, no es verdad, nos falta. En el ámbito ecológico, lo estamos preparando. Han visto el último mensaje del Papa, ¿no? Nuestro planeta está enfermo, nuestro planeta tiene fiebre. ¿Qué estamos haciendo los catequistas? ¿Qué estamos inculcando en los catequizando? Y también el compromiso social. Ahorita somos tan pasivos los laicos, me incluyo, frente a las realidades que estamos viviendo. Nos hace falta incorporarnos en ese ambiente social. Capítulo 10, hermanos, ¿ya? Ahí estamos. Ah, no, en el 11, que es la catequesis de la inculturación de la fe. Nos dice en este capítulo que nosotros tenemos que llegar con el evangelio, tenemos que llegar con el testimonio de vida a las diferentes culturas que tiene nuestro país. Pero qué difícil que es, ¿no? Qué difícil que es la aculturación, el poder relacionarme con otras culturas, respetar su cultura del otro y hacer llegar el evangelio. Y el capítulo 12 justamente nos habla los organismos, el servicio de la catequesis. La Santa Sede, cómo está estructurada, ¿ya? Ahí tenemos al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ¿no? Del área de evangelización, cómo está conformada. Luego vienen los países, las conferencias episcopales, ¿no? Y luego número 3, ¿qué es lo que viene? Nuestra arquidiócesis. ¿No es cierto que aquí nuestro director es el Padre Francisco, digamos, ¿no? Y estos son los 12 capítulos, hermanos, que comprende justamente nuestro directorio. Es aquí la tarea. Es que el directorio, como les decía al principio, ha sido elaborado por un equipo del área, ¿no? En este caso del área de la sede de evangelización, el cual ha recopilado, ¿no es cierto?, información de las conferencias episcopales de cada país. Cuando hablamos de directorio, estamos hablando de un instrumento que nos da normas de orientación pastoral en nuestra área catequética. Esa es la semántica o el concepto de directorio. Muy bien, vamos a pedirle la bendición del Padre, por favor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo. del Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen muy buenas noches.